consagrar nuestras finanzas. Wow, 3 amenes. Vaya conmigo, por favor, a un texto bien conocido por la iglesia Ledén, 2 Corintios 2:11. Ya algunos se lo saben de memoria sin encontrarlo. ¿Cómo dice? Aleluya. 2 Corintios 2:11. Amén. Cuando usted lo encuentre, por favor, dice amén. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. El Espíritu Santo, por medio de Pablo, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna, o sea, ninguna, sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Lo puede leer en voz alta conmigo, recitarlo? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Léeselo al que está al lado tuyo y dile: para que Satanás no te gane ventaja alguna, pues no ignoras sus maquinaciones. En otras palabras, no desconoces. Y si algo el creyente discípulo verdadero debe saber y conocer, son las astucias del diablo. Satanás es un ser astuto, sagaz. ¿Cómo se las ingenió para engañar a Eva? No crea que fue una sola conversación. Él tuvo que haberse ganado la confianza de Eva a través de la serpiente. Y hablaban todos los días y se citaban a tomarse el tecito todos los días. Cuando ya la tenía bien envuelta, entonces le lanzó el sablazo, como decimos popularmente. Pero ¿sabe cuál es el peligro también? Cuando andamos como rueda suelta. ¿Qué hacía Eva hablando con una serpiente en vez de estar siendo ayuda idónea para su marido? Cuando un cristiano se las quiere tirar de llanero solitario y anda solo, el diablo lo va enredando con revelaciones, con enseñanzas de YouTube, con prédicas tergiversadas. Y por eso, como le pasó a una creyente, ahora en cuarentena, como no nos congregábamos, entonces se dedicó a escuchar mensajes sobre los mesiánicos, los cristianos mesiánicos. Y hoy día ya no se congrega los domingos porque es el sabbat. Entonces yo le dije: ve a la iglesia adventista. No, es que los adventistas tampoco. Entonces tengamos cuidado, hermano. Usted tiene que aprender a conocer las artimañas del diablo para que no te gane ventaja. Y son tantas las maquinaciones que imagínense, quedaríamos aquí todo el día enseñando. Hoy quiero hablarte de que algunas de esas maquinaciones no solamente son para destruir tu casa, tu familia, tu finanza, sino en contra de las doctrinas bíblicas. Y el creyente tiene que estar alerta y a la expectativa, porque Satanás es experto en atacar las doctrinas bíblicas. Porque doctrina es enseñanza. Y el Hijo de Dios debe saber diferenciar entre lo que es doctrina y lo que es dogma. Yo se los he enseñado. Dogma es todo lo que habla de Dios pero no tiene fundamento en la Biblia. Eso es un dogma. Y por ende tenemos que ir a la iglesia católica. La iglesia católica habla del bautismo de niños. Muéstreme por la palabra donde dice que hay que bautizar niños. ¿Cuántos fueron bautizados cuando niños aquí? Le dijeron. Porque ¿quién se acuerda de su bautismo en agua cuando niño aquí? La Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? O sea que para bautizarse, ¿qué hay que hacer primero? Y para creer hay que tener uso de razón. Y cuando usted tiene uso de razón, entonces usted puede diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo que ha hecho y lo que no le agrada a Dios. Y hay una cantidad de dogmas aún dentro de la iglesia cristiana evangélica. Dogmas de hombre por malas interpretaciones de la palabra. Eso es dogma. Doctrina es todo lo que tiene fundamento en la Biblia. Y para que sea doctrina, por lo menos
debe tener 2 textos bíblicos que refuercen eso. No que yo tome un versículo, lo aísle y explique y hable y ya es doctrina. No, usted cuando escuche algo, espere a ver si le hablan de otro texto bíblico que diga lo mismo. Mientras tanto, entonces déjelo allí, a un ladito. ¿Está aquí conmigo? Entonces, una de las artimañas del diablo es en contra de las doctrinas bíblicas. ¿Y cómo es su astucia? Haciendo que la gente desconozca la verdad bíblica. Mire, hay una cantidad de cristianos en las iglesias, no voy a hablar de esta iglesia ni de ninguna otra, hablo en general, una cantidad de cristianos en las iglesias que les da, y voy a hablar en el costeño, les da flojera leer y estudiar la Biblia. Pero usted los ve fieles en los cultos, pero no sacan el tiempo para estudiar la Biblia en su casa. Duran horas enteras viendo internet, en un partido de fútbol, en un partido de béisbol, que es lo que más dura. Partido de béisbol usted sabe cuándo empieza, pero no sabe cuándo termina. Al menos en el de fútbol usted sabe que son 45 más lo que sume, otros 45 más los 15 de descanso, por lo menos son como 2 horas, pero un partido de béisbol son 4 y 5 horas. Y dedican tiempo. Y como oía en estos días, hay gente que en el culto 1 hora y media le parece mucho, pero se sientan a ver una serie de Netflix y se la quieren acabar en un día. Jesucristo. Les da pereza, les da sueño, les da flojera. Algunos no vienen a los cultos de doctrina. Y por eso es que usted ve que en algunas iglesias solo se predica, pero no se enseña. Pastor, ¿cuál es la diferencia? La prédica es donde el predicador, el pastor, todo lo que habla es bendición, prosperidad y eso de fuego y gloria a Dios y aleluya, que nos emocionan. Pero donde se enseña, se habla de que para llegar a esas bendiciones necesitas vivir en santidad y en obediencia. ¿Sí ves la diferencia? Entonces, una de las artimañas del diablo en contra de la doctrina es que la gente no conozca doctrina. Y hay una cantidad de cristianos sin fundamento espiritual. Por eso cualquier crisis, problema, dificultad, los derriba. Los hace apartar, los desanima. ¿Por qué? Porque no tienen un buen fundamento doctrinal. Pero qué bueno que usted y yo sí conocemos esas artimañas y estudiamos la palabra. Alguien dígame amén. Pero también viene lo que es la duda. Otra artimaña del diablo contra la doctrina bíblica, la duda. Porque hay gente que sabe esto que yo estoy enseñando, sé que muchos aquí lo han oído, les he enseñado, pero no lo ponen en práctica. Porque tienen miedo, duda, ¿será que sí, será que no? ¿Será que lo hago? Pero ajá, ¿y entonces cómo hago? Entonces el diablo trabaja la duda. Y hay una cantidad de cristianos que dudan. Oiga lo que voy a decir. Hay una cantidad de cristianos que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Son 2 cosas diferentes. No te conformes con creer en Dios, porque hasta los demonios creen en Dios. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. No creas, hasta la gallina cree cuando la van a matar. Creo. Toca al que está, debes creerle a Dios. Y creerle a Dios es atreverte a bajar de la barca cuando Él te dice ven y camina sobre el mar. Creerle a Dios es atreverte a levantar la vara y esperar que Dios divida el mar en 2 y que tú vas a pasar en seco. Creerle a Dios es hacer lo que hizo la mujer del flujo de sangre. Aunque llevo 12 años con esta enfermedad, aunque todos los médicos me han desahuciado y me han empeorado, aunque yo soy mujer y soy inmunda, no puedo estar allá y no puedo tocarlo, igual yo voy allá y lo voy a tocar, porque sé que si lo toco seré salva. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que ella nunca había visto un milagro de Jesús. Ella oyó hablar de Jesús. Creerle a Dios es hacer, hermana Valentina, lo que hicieron los 4 leprosos. Si nos quedamos en el sitio de Samaria, ¿recuerda? Había hambre en Samaria, estaba sitiada. Si nos quedamos aquí, nos morimos de hambre. Si vamos a la ciudad, nos morimos de hambre. Vamos a estar el enemigo.
Si nos van a matar, igual nos van a matar. Allá, acá, allá vamos a matar, pero vamos a avanzar. Toca al que está todo el día, tienes que aprender a avanzar. ¿Quieres saber cómo termina la historia? Lea la Biblia. Entonces, cuidado con la duda. Cuidado con la duda. Hermano, es que de eso se trata el Evangelio. La Biblia dice, hablando Dios, mas el justo por su fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Entonces, el diablo trabaja mucho la mente del creyente. Mire, hay gente que en el culto, en el templo, le cree a Dios. Que si el predicador les dice, párese de cabeza porque Dios lo va a sanar, se paran de cabeza. Pero cuando están en la casa, se les va la fe. Usted tiene que creer en Dios aquí y allá afuera y en todas partes. Amén. Entonces, no solo el desconocimiento doctrinal, porque luego cuando la conocen, dudan, algunos ni la creen. Hay gente que no cree. Yo creo, pero hasta cierto, dicen. Pero viene algo peor, distorsión. Satanás es experto en ese mensaje: si no puedes con tu enemigo, únete a él. Satanás sabe que desde adentro hace más daño que desde afuera. Porque los cristianos, los que no tienen el discernimiento de espíritu, tienen el don del presentimiento, el don de la sospecha y la malicia indígena. Y cuando algo pasa en el hogar, en la finanza, diablo, te reprendo en el nombre de Jesús, espíritu de no sé cómo te llamas, pero te vas. Porque estamos activos espiritualmente. Cuando hay discernimiento, usted discierne si es el diablo o es que tú no supiste invertir tu dinero. Entonces el diablo vendría siendo tú mismo. Pero muchas veces el diablo se disfraza como ángel de luz. Mete espíritus engañadores y doctrinas de demonio para engañar, si fuere posible, a los escogidos. Y por eso que usted ve tantas doctrinas, tantas facetas en el Evangelio, que hay gente que dice, bueno, pero entonces te dice una cosa, te dice otra, ¿a quién le creo? Créale a esto. Si tú te dedicaras a estudiar la palabra, tú te vas a ubicar en un lugar donde se te predique la palabra. Y entonces tú vas a hacer, como dice la Escritura, escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Tú vas a ser como los cristianos de Berea, que investigaban a ver si lo que Pablo les enseñaba era verdad o no era verdad. Yo cada vez que me enfrento a ese texto, la iglesia de Berea, los hermanos de Berea, investigaban si lo que Pablo les enseñaba era verdad. Yo me pregunto, ¿y dónde lo investigaban? Si lo que Pablo estaba enseñando era revelación directa del tercer cielo. Nadie había hablado de lo que Pablo enseña en las cartas apostólicas. Nadie. Sin embargo, ellos investigaban. Toca al que está a tu lado y deja de flojera, investiga. Mire, aquí voy a sacarme un clavito del corazón. Lo digo, Leo. Cuando mando el devocional diario, cuando mando la promesa diaria, hay hermanos que me dicen, pastor, ¿esta palabra qué quiere decir? Hermano, busca. Pastor, ¿qué quiere decir? Ahora tenemos no solo la Biblia, tenemos el Evangelio según San Google. Usted meta ahí en San Google, ¿qué quiere decir tal cosa? Y ahí te aparece. Investiga. Por eso, qué bueno los hermanos que toman nota en los cultos. Y luego llegan a casa y empiezan a investigar. Pero gloria a Dios, porque aquí en la iglesia hay una cantidad de gente inteligente que no copia, pero la graba. Espero que cuando usted llegue a su casa haga como la vaca, rumee, devuelva del estómago y ñom, 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 y empieces a investigar. Pero ojo, déjate de estar siguiendo tanto predicador por las redes. Déjese. No, que este es mi predicador favorito. Y entonces lo endiosan tanto que cualquier disparate que le diga, lo creen. Yo he seleccionado algunos predicadores y de vez en cuando los escucho. Y son hombres que tienen palabra de Dios, pero a veces les escucho unos errores. Y yo digo, no, la Biblia no dice así. O le pasa como me puede pasar a mí, le pasa a cualquier predicador. A veces decimos cosas y las dejamos en el aire. Que es una de las cosas que le enseño a los predicadores. Usted nunca presuponga que todo el mundo le entiende lo que usted quiere decir. Le pongo un ejemplo. Las mujeres son tan inteligentes. Levánteme la mano las mujeres. Las mujeres son tan inteligentes, gloria a Dios por ellas, que son capaces de hacer tantas cosas.
Pero Angie le dice a Wilfran, Wilfran, voy un momentico a la tienda, y Wilfran está viendo el partido del Junior. Y Angie le dice, Wilfran, échame, Will, es que te dice, Will, échamele un ojito al arroz. ¿Qué es lo que la mujer le quiso decir? Párate, destápalo, revuélvelo, bájale la llama y lo tapas otra vez. ¿Qué hace Will? No, ni el olor. Cuando viene Angie encuentra el arroz que va. Te dije que me mirar, yo lo miré. Entonces, mujeres, entiendan, por favor, entiéndannos. Explíquennos. Mi amor, el arroz está puesto. Cuando yo voy a salir en 5 minuticos, párate, por favor, destápalo y explíquenos. A su nombre. Entonces, cuando usted predique, no presuponga que la gente. Por eso yo me tomo el trabajo de cuando me mandan la prédica para montarla en la página de YouTube, yo mismo la escucho. Y me oigo y digo, wow, aquí dejé esto inconcluso. Porque el diablo usa esto, hermano, para tergiversar. Y es allí donde algunos predicadores les han tomado videos y los han editado para ponerlos como hijos del diablo y no lo son. Entonces, ¿está aquí conmigo todavía? Una de las maquinaciones es distorsionar. Hoy te quiero llevar al libro de Job. Job nos revela 2 cosas fundamentales en la doctrina nuestra. Ubíquese en el capítulo 1. Ubíquese en el capítulo 1 de Job. Igual usted conoce la historia. Un día fue Satanás a presentarse. Fueron los hijos de Dios a presentarse ante Jehová, entre los cuales se metió Satanás. Y hay una conversación entre Dios y el diablo. ¿No has considerado a mi siervo Job? Le dice Dios al diablo. ¿Cómo no hay otro como él? Recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. No hay otro como él. Entonces, mire lo que sucede en el versículo 9. Allí hay una revelación doctrinal. Y es que todo hijo de Dios debe tener claro que la bendición y la protección que Dios tiene para sus hijos es lo mejor que nos puede pasar. Usted y yo tenemos que estar seguros que la bendición que viene es de Dios. Porque a veces los cristianos somos tan desesperados, emotivos, que damos testimonio de que Dios nos ha bendecido cuando no fue Dios. Ese silencio, no sé si igual que se durmieron. Se lo voy a explicar. Voy a explicarle como quiero que las mujeres nos expliquen a los hombres. A veces le damos testimonio y glorificamos a Dios por un empleo que se nos dio. Gloria a Dios por este empleo, Dios me lo dio, a Dios sea la gloria. Pero ese empleo te envuelve tanto que no te deja venir a los cultos, te aleja del ministerio, te aleja de tu familia. ¿Usted cree que Dios quiere eso? A veces Dios vienen bendiciones de un vehículo y el vehículo lo que te pone es a llorar. Una casa en un lugar. O sea, el cristiano tiene que ser entendido si es Dios el que te está dando la bendición. Por eso hay que saber orar. Eso sería otra parte doctrinal. Otro día enseñamos de eso. Pero la Biblia sí me habla a mí de que Dios bendice a sus hijos. Y la bendición de Dios trae protección a lo que Dios bendijo. Porque la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces el libro de Job revela en primer lugar lo que es la bendición y la protección de Dios. Yo creo que Satanás es padre de mentira, así lo dice la Biblia. Pero ahí Dios lo fuerza a decir una verdad en el versículo 9. Cuando en el versículo 8 Dios le dice, no has considerado a mi siervo Job, como no hay otro como él, justo, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. El versículo 9 dice, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? En otras palabras, ¿acaso Job te está sirviendo y te teme de gratis, por nada?
Job es un interesado, le dijo Satanás a Dios. Versículo 10. Y mire la revelación. No leas qué, léalo. Otra vez, no leas qué. ¿A quién? A él. ¿A quién más? ¿A quién más? Protección. No le has puesto, en otras palabras, el diablo le dice a Dios, no le has puesto un vallado a él, a su casa, o sea, sus pertenencias, sus bienes, su mujer y todo lo que tiene fuera de la casa, los que vivían fuera de la casa, los 10 hijos, los animales que tenía, los criados que tenía. Eso me hace entender que quién sabe desde hace cuánto el diablo no había querido destruir a Job, pero se encontraba con una protección allí. Está aquí. Entonces, eso tenemos que entenderlo como doctrina. A diario usted y yo necesitamos estar seguros de que hay una protección de Dios alrededor nuestro. Déjese de ser tan católico, apostólico, colombiano. ¿Cómo así, pastor? Cuando usted era católico, que salía de su casa, ¿qué era lo primero que hacía? Cha, cha, cha. Te diste la bendición, Dios va contigo. Y antes de salir, echarte la bendición, insultaste a tu mujer, a tu marido, peleaste con los hijos, le robaste el vuelto a la mamá, le saliste con grosería, estás enojado con el vecino y te estás echando la bendición y el vecino salió. Pasa por una iglesia católica, usted lo hacía, pastor, y usted que no, usted sabe que yo nací en el evangelio, yo nunca, porque lo he visto, van en un bus, pasan por una iglesia católica y el bus tiene tremenda champeta o reggaetón de pornografía auditiva. Falta una tabla en la cama, falta una tabla, y tú vas ahí y pasa por ahí por la iglesia católica, cha, 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 bendecido. O con la cerveza en la mano. Y usted viene al evangelio y entonces me cubro con la sangre de Cristo y salgo. Después de haber mentido, peleado, estar enojado, irte de mala forma. Amén, amén, así es. ¿Tú crees que Dios te va a proteger así? La protección de Dios es una realidad. La Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que ¿qué? De los que temen ¿a quién? No al ángel de Jehová, a Jehová. Entonces, el dogma católico dice, ángel de mi guardia, no me desampares ni de noche ni de día. ¿Para qué le rezas al ángel? Órale a Dios que envía al ángel. No dice un ángel, no, el ángel de Jehová acampa alrededor. Eso era lo que el diablo veía. Mire, hermano, si Dios nos permitiera abrir los ojos espirituales, ver el mundo espiritual, usted se asustaría de la cantidad de demonios que hay en la calle. Demonios, hermano, pero feos, feos, feos y de toda clase, colores, tamaños, figuras. Terrible. Los que hemos tenido esa experiencia de verlo, es difícil, es duro. Una hermana me contaba en estos días que vio un personaje ahí en el cuarto de su casa, creo que en la ventana, no sé, no recuerdo ahora, pero eso es una realidad. Entonces, a veces nosotros alcanzamos a ver o no vemos, pero muchos de nosotros no vemos tampoco que hay un ángel de Dios y que esos demonios de alrededor te vienen con todo. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene cuando tú llegas al trabajo. Los demonios que llevan los otros, tú y yo le somos estorbo. Porque con nosotros llega la gloria de Dios. Donde tú llegas, llega la presencia de Dios contigo. Entonces, cuando te venga alguna dificultad, no, que iba en la moto y me caí, iba en el carro y me estrellé. Señor, gracias, porque no me pasó más allá. Porque Dios siempre va a permitir algunas cosas para demostrarle al diablo que tú y yo no seguimos a Dios de balde por las bendiciones y la protección, sino porque lo amamos. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito.
Entonces, la protección de Dios siempre va a estar contigo, pero no solamente contigo, sino en tu casa. Acuérdese lo que hicimos el domingo pasado. Para todo lo que se está anunciando para el 2024, la peste y todo lo que va a venir peor, ya nosotros estamos seguros que nuestra casa es territorio de Jesucristo. Pero no solamente le dice el diablo, lo ha acercado alrededor a él y a su casa, sino a todo lo que tiene. Sus bienes, sus propiedades alrededor estaban protegidas, pero también los hijos que eran unos impíos, porque eran borrachos y Job los conocía. Y Job pedía perdón a Dios todos los días, porque él dice, ¿quién sabe qué habrán hecho estos sinvergüenza? No lo dice así literalmente la Biblia, pero hay que hablarlo con claridad. La Biblia es elegante en algunas cosas. Entonces, el diablo le dice eso a Dios. Pero no termina el versículo allí. La última parte del versículo 10 dice, al trabajo de sus manos has dado ¿qué? Bendición. Satanás revela que Dios bendice todo lo que los justos y rectos y los que tememos a Dios emprendemos y hacemos. Es bueno y es magnífico que usted estudie, que usted se capacite, que usted investigue, que usted haga estudio de mercadeo para un negocio, para lo que sea. Eso es bueno, excelente, te felicito. Pero por encima de eso, busca la gracia y la presencia de Dios. José nunca estudió administración de empresas. Y donde iba lo ponían de administrador. Y era hallado fiel. ¿Por qué? Porque tenía la gracia de Dios. Mas Jehová estaba con José. Entonces, hermano, usted y yo tenemos que entender que hay muchas maneras de progresar y de prosperar. Hay maneras legales y hay maneras ilegales o ilícitas. Legal es el que se quema las pestañas, se esfuerza, trabaja. Y hay gente que ha surgido económicamente, buenos negocios. Hay otros que cogen el mal camino, ilegales, drogas, asesinatos, extorsión, etcétera, etcétera, robo, delincuencia. De las dos formas, legales o ilegales, siempre está expuesta a que en algún momento alguien te las quite, a que se acabe. Pero hay una tercera manera de prosperar, que es con la bendición de Jehová. Y cuando Dios bendice, Dios protege, Dios cuida. Amén. Y eso es interesante. Y eso es lo que el diablo está revelando aquí. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Cuántos quieren bendición y protección de Dios aquí? Ahora, lo segundo que nos revela aquí es el secreto para esa bendición y esa protección. ¿Por qué Job era prosperado? Porque Job era bendecido. ¿Por qué? Versículo 4. Y aquí para los que les sonó extraño que dijera que los hijos eran impíos. E iban sus hijos, los hijos de Job, y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas, 7 y 3, 10 hijos, para que comiesen y bebiesen con ellos. Versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, de la fiesta, de la parranda, Job enviaba, ¿y qué hacía? Y los santificaba. Job enviaba, no los traía, mandaba a un criado de él, vayan y santifíquenlo. ¿Cómo los santificaban? En aquel tiempo se usaba lavar, bañarse. Era el simbolismo de la santificación. Recuerde que todavía Cristo no había muerto. Job fue más o menos en la época de Abraham, de toda esa gente, de los patriarcas, antes de la ley de Moisés. Entonces Job, por eso Job dice, de oídas te había oído. Job no tenía un conocimiento claro de quién era Dios. Entonces la manera como santificaban era bañar, era lavar la ropa, o sea, mudar externamente. Porque Job decía, yo no sé lo que ellos han hecho. Entonces, el primer secreto para que la bendición de Dios esté en ti es que tú te mantengas en una vida santificada para Dios. Por favor, no te contentes con que el pastor, el predicador te ponga la mano y te declare una palabra. Sí, la palabra está ahí, pero hace efecto cuando tú te santificas, cuando tú dejas de vivir como vivía los hijos de Job, cuando tú dejas de vivir como estás viviendo.
La palabra va a surtir efecto. Porque muchos de nosotros, y lo digo en el Espíritu de Dios, muchos de nosotros tenemos bendiciones que están gravitando alrededor nuestro y encima nuestro. Que Dios determinó dártelas, que Dios determinó cumplirlas, pero no las hemos visto hecho realidad, porque hay algo que necesita ser santificado. Digan amén, los que durmieron ya, los que están dormidos. ¿Cuántos quieren la bendición y la protección de Dios? Entonces, hoy es día de empezar a santificar. Y luego dice, y se levantaba Job de mañana, ¿y qué hacía? Y ofrecía ¿qué cosa? ¿Y qué es un holocausto? Una ofrenda, un animal, un becerro. Y Job tenía muchos animales. 7,000 ovejas. 5,000 ovejas, 7,000 ovejas, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos. Y dice que Satanás se daba cuenta que Job estaba prosperando. ¿Cuál era el secreto? Ofrenda a Dios. Se acabaron los amenes. Se acabaron. Pastor, volvamos a la santificación. Y entre más Job ofrendaba, más Dios lo prosperaba. Y eso el diablo se daba cuenta. ¿Cuántos hijos tenía Job? Y dice que ofrecía holocausto conforme al número. ¿Cuántos holocaustos ofrecía? 10 holocaustos. Uno por cada uno. Job. Si todos los fines de semana, porque cada uno en su día se ponían de acuerdo. A ti te toca este mes 2 veces. Invitaban a las hermanas a su nombre. Porque Job decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios. Mire, hermano, usted que fue borracho, se emborrachó, o que tiene familiares que se han emborrachado, no borracho, porque a nadie le gusta que digan que es un borracho, que se han embriagado. La gente tomada habla basura, barbaridades, incoherencias y de todo. ¿O no? Y a veces la gente cuando está con unos rones encima, hablan hasta de Dios y los evangélicos. Ellos no saben que el que habla de los evangélicos está hablando del evangelio. Y el que habla del evangelio está hablando del creador del evangelio, que es Cristo. Y eso era lo que Job decía. Yo no sé si en el fuego, o como digo, el cantante favorito de la hermana Turi, el cóndor herido. Yo creo que el video se hizo viral, usted lo ha oído. Esos evangélicos dicen que Cristo viene y no ha venido, se van a quedar esperando. La gente por eso la Biblia dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Entonces la gente en el fervor del alcohol dice tantas cosas, y eso era lo que Job temía. Él dice, quizá mis hijos habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, hacía, o sea que ya la ofrenda no solamente era cuando pecaban, cuando hacían la fiesta, sino que todos los días. El secreto revelado en este texto es el poder que tiene la ofrenda. La ofrenda trae bendición y trae protección. Por eso Satanás ha ocultado esto. Y creo que lo decía hace poco acá en la iglesia de Olaya. Por eso que usted que fue católico, hablo de los antaños, no sé cómo esté ahora, pero antes le hablaban era de limosnas. No hablaban de ofrenda, sino de limosna. ¿A quién se le da la limosna? Al pordiosero. ¿Cuántos creen que Dios es pordiosero o mendigo? ¿Qué es una limosna? Creo que fue aquí, les ponía la comparación. Si cuando salgamos de aquí viene una persona necesitada, un pordiosero, y le pide dinero, y usted en este bolsillo tiene un billete de 100,000, y en este tiene una moneda de 200,
¿cuál le das tú? Eso es una limosna. El diablo ocultó el poder de la ofrenda. Y por eso, para que usted tenga claro, perdóneme que me demore un poquito más en esto, hay gente y la Iglesia Católica, y algunos dicen que el Evangelio surgió después de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica es primero que los evangélicos. No. Primero fue la Iglesia Apostólica. Cuando Cristo ascendió al cielo vivo, empezó la Iglesia Apostólica, los apóstoles estableciendo, esparciéndose. Y entonces después vino el periodo de la iglesia perseguida. Comenzaron a matar a los cristianos en todas las regiones existentes de aquel tiempo. Comenzaron a matarlos, pero entre más matan a los cristianos, más nos reproducimos. Por eso cuando usted está atravesando luchas y pruebas, reprodúcete más en el Señor. Entonces después viene otro periodo que es la iglesia imperial, donde se levanta un emperador llamado Constantino, que por una señal, por una palabra que recibe, cambia el escudo de su ejército, que eran creo que unos leones, y los puso una cruz, fue a la batalla, ganó, y entonces dijo: a partir de hoy prohíbo que persigan a los cristianos, y la religión única en mi imperio romano es el cristianismo. Y por obligación todo el mundo se hizo cristiano. Entonces mezclaron brujos con cristianos, políticos no. Todo el mundo se hizo cristiano por beneficio. Se hizo cristiano. Y entonces la iglesia, los apóstoles, la iglesia apostólica salió de las catatumbas y de las cuevas al imperio, al poder. Entonces ya mandaban al igual que el imperio, tanto que Constantino sacó la capital del imperio romano de Roma y creó la Constantinopla, la nueva capital, y dejó Roma como la sede de la iglesia, Vaticano. Y esta gente comenzó a tergiversar, y el único idioma en el cual estaba escrita la Biblia era en el latín. Latín, que era idioma exclusivo de ellos, del papado, de los altos jerarcas. El pueblo no conocía la Biblia, porque ellos le enseñaban al pueblo que eran tan pecadores y tan impíos que no podían tener una Biblia en su mano. Y cuando la leían en reunión, le daban la espalda. Oh, vino obispus, en nombre del Padre, Hijos, Espíritu. Y más encima usted ha visto en esas grandes catedrales. Y de allí entonces surgieron las falsas desviaciones del cristianismo. Y entonces surgió la construcción de las grandes iglesias, la iglesia San Pedro, etcétera. Se les acabó el dinero y se inventaron las indulgencias. Que para que tú seas salvo tenías que comprar un diploma para ti y para tu familia. El que tenía ese diploma ya tenía la salvación asegurada. Y comenzó el bautismo de niños, y comenzó una cantidad de cosas. Voy a resumir eso, hasta que Dios levantó un hombre llamado Martín Lutero y otra serie de reformadores que tradujeron la Biblia del latín al alemán y del alemán a todos los demás idiomas hasta que llegó al castellano. Y hoy entendemos que la salvación no es por indulgencia. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y se restauró la verdad bíblica, alaba a Dios. Se restauró la verdad bíblica. Así que usted no pelee quién fue primero y quién fue segundo. Lo importante es que tú estás en Cristo, más nada. Pero se ocultó, y una de las verdades que se ocultó y el diablo ha querido ocultar es acerca del poder que tiene una ofrenda. Y entonces la oculta. Pero cuando se enseña, hay una cantidad de cristianos en las iglesias que no la cree, la duda. Y te hablo no solo de ofrenda, sino de diezmo.
Ay, pero es que si doy no me alcanza lo que tengo y voy a darme no me va a alcanzar. Duda. Quiero recordarte que des o no des, se te acaba. Los que diezmamos, se nos acaba también, el 90%. Pero los que diezmamos, cuando se nos acaba, tenemos a quien acudir. ¿Con qué cara tú vas a ir a un banco a pedir dinero si no has ahorrado? ¿Con qué cara tú le pides a Dios que te dé si no has dado? Entonces el diablo le pone duda. Y hay gente que sabe del diezmo, hay gente que sabe de la ofrenda, pero puede más el no me alcanza y el no me atrevo. Y es que, Jesucristo, alaba a Dios. Y entonces también sobre la ofrenda, Wilfran, Adela, Irán, el diablo ha tergiversado. Que el diezmo era para la ley, que el diezmo era para Israel, que el diezmo era en especie, que el diezmo llevase lo mejor a los niños, a los pobres. Y el que no le cree a Dios ni a la palabra, entonces le cree a eso. Que no le gusta. Pero te voy a recordar, porque sé que la mayoría lo sabe, los que no lo saben aprendan, los Malaquías 3:10. El poder de bendición y protección que trae una ofrenda y un diezmo. Malaquías 3:10. Búsquelo, quiero que lo busque. Yo sé que no lo sabemos de memoria. Como dice Malaquías 3:10, traed. Otra vez, repítalo, ¿traed qué? Y todavía hay creyentes que dicen, pastor, y tengo que diezmar de esto. Jacob dijo, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Si tú crees que tus ingresos son bendición de Dios, de eso tienes que diezmar. Si tú crees que es Dios el que te dio el empleo, el negocio, el contrato, de eso tienes que diezmar. Trae todos los diezmos ¿a dónde? Al alfolí. Para ponerlo en contexto, sí, el alfolí eran bodegas. Antiguamente donde metían el grano, como la gente diezmaba, era lo que producía. También tenían corrales donde llevaban las vacas. Eso era el alfolí. ¿Cuántos aquí tienen vacas? ¿Cuántos aquí tienen cultivos en su casa? ¿Cuántos reciben dinero para comprar la comida y pagar la arriendo? De que hay que diezmar entonces. Así de lógica, una regla de 3 simple, sin tanta cuento, sin tanto chiste, uno le vale 1000. Y me gusta traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Sabemos que se está refiriendo a la casa de Dios. Dice, y probadme. Búsquese otro texto en la Biblia donde Dios pida que lo pruebe. Para los que dudan, para los que tienen miedo y temor. Dios dice, atrévete a creerme, pruébame. Pero ojo, si lo vas a probar, no sea una sola vez. Porque hay gente que dice, no, pero yo diezmé aquella vez y más nunca Dios no me ha dado. Pues si no volviste a diezmar. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador. Dador es alguien que constantemente está dando. O sea, ya lo tiene como profesión y esencia. Usted me pide a mí que arregle mi cama porque se cayó una tabla y yo busco un martillo, un clavo o un tornillo, lo que haya que hacer y tac, 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 pero eso no me hace carpintero. Yo el ventilador de mi casa yo lo puedo limpiar, no lo sé arreglar, lo limpio, pero eso no puedo poner un letrero afuera de mi casa que diga se arreglan ventiladores. La mayoría de las mamás y las abuelas aquí, ya estas muchachas jóvenes no saben de eso, bueno, Vivian sí es experta, cogen cualquier falso y chacha lo cosen, pero no son modistas. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando usted ejerce algo es porque ya usted lo tiene como práctica. Dios ama es al que tiene como práctica el dar. Entonces, por eso Dios dice, pruébame. Ahora en esto, ¿de qué viene hablando? Del diezmo. Y los capítulos anteriores de la ofrenda, probadme ahora en esto, dicen los pastores evangélicos. Y los que tergiversan dicen que son los pastores para vivir de la gente. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, ¿hasta cuándo?
A mí este texto sagrado me dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. De Génesis a Apocalipsis es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, toda. Si eso no fuera ya para el tiempo actual, entonces coja su Biblia y arranque el libro de Malaquías. Coja su Biblia y arranque los 365 versículos que hablan del dar. 365, o sea, un dar todos los días. A su nombre. Entonces, mire la bendición. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. La versión original hebrea dice: derramaré lluvia abundante hasta que sobreabunde. Lluvia abundante. Gloria a Dios. Y viene la protección en el versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será como estéril, ha dicho Jehová. Dice el pastor Jonathan Salguedo. Ahora, para ir concluyendo, dentro de las ofrendas que debemos presentar a Dios, existe una que tiene promesas también de bendición y protección mayor, que son las primicias. Las primicias. Proverbios 3:9. Un texto que no lo sabemos también la mayoría de los cristianos. Proverbios 3:9 y 10. Ya lo tiene. Proverbios 3:9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y viene la promesa al versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Y tus lagares, ¿qué les pasará? Pastor, ¿y dónde está la protección? Tranquilo, te voy a ir explicando parte por parte esos dos versículos. Primero nos habla de honrar. Honrar es alabar y tener en alta estima a través de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución. Eso es honrar. Tener en alta estima a través del respeto. Usted nunca se olvide que su papá, aunque le dé confianza, es su papá y tiene que respetarlo y honrarlo. Que sus pastores, aunque lo traten como amigo, nunca pase la línea de la deshonra. Nunca. ¿Por qué? Porque hay que honrar, respetar, tener en consideración. Y cuánto más a Dios. Hay gente que tiene esto tan claro. Ahora no me vaya a malinterpretar, por favor. Tiene esto tan claro que usted lo ve que no oran a Dios Padre mío, sino Señor usted. Y tratan a Dios de usted. Y de usted. Y de usted. Yo no lo hago. Y no es que esté malo, ellos lo entienden así, hay que respetarlo. Pero a mí la Biblia me dice que yo tengo el Espíritu de Dios con el cual clamo Abba Padre. Y Abba Padre quiere decir papito lindo, papito Dios. O sea, y el mismo Dios dice: ya no os llamaré más siervos, sino mis amigos. Bueno, eso se lo explico otro día. Pero dentro de la honra está la retribución. Honrar es reconocer que todos mis ingresos, todos mis bienes, todas mis posesiones vienen de parte de Dios. Y si Él me las dio, yo les retribuyo. Por eso, aún dentro de la honra a los pastores, la Biblia dice: el que es instruido en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Y qué es toda cosa buena? Pastor, oré para que Dios me dé un empleo. Pastor, orando, Dios te da el empleo. Y después ni una invitación a almorzar. Y dice de toda cosa buena, lo que implica que ahí no incluyen jugo de tomate de árbol. O sea, es reconocer que ese empleo, que esa empresa, que ese negocio, que ese trabajo, que ese dinero que me encontré en la calle, que no era de nadie, que esperé que apareciera, pero no apareció. Si usted se encuentra algo en la calle, tómelo y no se ponga a preguntar de quién es. Te aparecen miles de... El celular que te encuentras, no lo apagues, déjalo prendido. Pastor, se descargó, busca un enchufe y cárgalo.
para que el dueño te llame. Si no aparece dueño, de eso también. Gracias, Señor, porque necesitaba. ¿Está aquí conmigo? Vuelvo al texto. Honra, eso es reconocimiento. Con tus bienes, es decir, tus posesiones, tu salario, tus utilidades, tus diezmos y ofrendas. Y hay una gran diferencia entre ofrendar y honrar. Hay gente que ofrenda pero no honra a su nombre. Ofrenda es todo lo que usted le traiga a Dios. Hay gente que ofrenda los mismos 2,000 pesos, 5,000 pesos, todos los cultos. Le dé Dios prosperidad o no, ahí van los mismos 5,000 pesos. Pero yo sé que hay conmigo algunos aquí que Dios nos bendice y cuando recibimos damos más. Eso es honrar. Claro, cuando no haya de dónde o no haya mucho, entonces los 2,000 pesos, que Dios se los recibe porque sabe que es lo único. Me estoy haciendo entender. Esa es la diferencia entre ofrendar y honrar. Y Dios nos manda a honrarlo. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Usted y yo sabemos que primicia es lo primero del año. Eso es primicia, lo primero del año. Lo primero del sueldo. Los que trabajamos y tenemos quincena, de esa quincena hay que sacar una primicia del año. No todos los meses, del año. Si usted quiere hacerlo todos los meses, problema suyo y fe suya. Del negocio, del contrato, de la venta, de la productividad de los animales y de la tierra. Éxodo 22, 29. Vamos a la palabra para no hablar lo que no está en la palabra. Éxodo 22, 29. Dice, no demorarás la primicia de tu cosecha. Oiga lo que Dios dice, no demorarás. Toca el que está todo ahí, no demorarás. Y yo creo que aquí estamos fallando mucho. Por estar esperando a los que les van a pagar mensual, no hemos hecho el culto de las primicias. Pero yo espero que usted haya apartado su primicia allá en la casa y la tenga para traerla. No demorará. Algunos ya la hermana Turi vendió las cubetas de hielo y se comió la plata. No demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. ¿Cuántos hijos primogénitos hay aquí? Levanten la mano, no les dé pena, no hay miedo. Les cuento que hoy ustedes son primicias y se van a tener que quedar aquí. El Pipe, primogénito y unigénito, imagínate. Ya sabes, Pipe, ¿dónde estás? Ya tu mamá dijo que te vas conmigo hoy, te vas a quedar aquí. Pero ya tú sabes la regla, a las 10 de la noche cero celular, ¿oíste? Dice el versículo 30, lo mismo harás con el primogénito de tu buey y de tu oveja. 7 días, padre, ya nosotros llevamos 28. 7 días que estará con su madre. Y al 8º día me lo darás. Pero tranquilos primogénitos, hay primicias que no se deben traer. Hay que redimirlas. Dice Éxodo 34, 19, tome nota. Permítame leerlo rapidito porque el tiempo nos avanzó. Dice Éxodo 34, 19, todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás un cordero con cordero, el primogénito del burro. Y si no lo redimieres, le quebrarás la cerviz. O sea, no te servirá a ti tampoco. Redimirás todo primogénito de tus hijos y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. El próximo domingo es el culto de las primicias. Espero que usted no venga con las manos vacías. O sea que, por eso es que de pronto alguien dice, pastor, yo puedo traer la primicia de la gata parió. Los gatos no son para comerse. Pastor, mi perro parió y son finos. Véndalo y traiga la venta de la primera cría. Esas son las primicias. Pastor, tengo un choncho allá, la hermana Rosa que tiene un choncho guardado por allá atrás. Me parió el choncho, pastor.
véndalo. ¿Dónde voy a meter yo un choncho aquí? Y en mi cuarto, en mi apartamento menos, estoy apurado con las dos perritas, voy a meter un choncho ahí. Redima. Vamos a ir terminando. Ahora, la promesa de bendición de las primicias, volviendo a Proverbios 3:10, dice Proverbios 3:10, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Apliquémoslo al tiempo actual. No tenemos granero. ¿Qué es el lagar? El lagar era el lugar donde se pisaba la uva, la fruta para sacar el aceite, el olivo, para extraer. Dice que nunca va a faltar. Cuando usted le cree a Dios y da primicia a Dios, Dios siempre va a multiplicar lo tuyo. Y la promesa de protección la encontramos en Deuteronomio 15:19. Deuteronomio 15:19, anótelo, se lo leo. Dice: consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito macho de tus vacas y de tus ovejas. No te servirás del primogénito de tus vacas, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas. La palabra clave aquí es consagrarás a Jehová tu Dios. La palabra consagrar quiere decir santificar, apartar o separar. Y cuando yo aparto la primicia para Dios, el apóstol Pablo recibió la revelación en Romanos 11:16. Romanos 11:16 dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Romanos 11:16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. O sea que si yo consagro mi primicia a Dios, todo el resto está consagrado. Y si está consagrado, quiere decir que el diablo no podrá tocarlo ni dañarlo. Protección. Está claro. Ahora, termino. La primicia en este tiempo en Dios no tiene un valor específico. ¿Qué hacía el judío en el tiempo de antes? El primer gajo, el primer producto, ellos le ponían una cinta. Primer manojo. Y los que recolectaban sabían que no podían meterse con esa, ni los ladrones tampoco, porque sabía que estaba consagrada a Dios. El texto habla del la primera vaca, la primera oveja, etcétera, el cordero, perdón. Pero nosotros, ¿cómo lo hacemos? No hay, le repito, no hay un texto bíblico que diga: tienes que traer de primicia X cantidad de dinero. Si algún predicador le dice eso, está fuera de la palabra y del contexto bíblico. Ahora es asunto de honra y de reconocimiento. Por eso la Biblia dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias. Honra. Y honra es reconocer. ¿Qué es lo que yo hago? Que no es bíblico, pero yo lo he entendido así. Lo que yo hago, les he enseñado que de mi quincena divido en 15 días a cómo me sale un día, y ese lo tomo como el 1 de enero, primicia para Dios. Si Dios me da otra bendición, saco y pongo también. A veces he dado más, a veces he dado todo lo que Dios me ha dado. No tengo problema con eso. Cuando le creemos a Dios y entendemos esto, lo hacemos. Es lo que yo he entendido. Usted decide cómo honras a Dios. Los que tienen negocio, tienen venta en la casa, boli, cubeta, qué sé yo, perfume. Hermana Oti, que tiene venta de perfume, les recomiendo, hay un perfume nuevo que se llama Pescado de Chanel. Hay un hermano aquí que lo tiene y huele a pescado. Chanel. La primera venta, tengo que volverlo a recordar, hermano Antonio y hermana Valentina, nuestro hermano Adaúl. Él nos enseñaba que cuando él manejaba de tiempo en tiempo un taxi, que era un hermano de él su primera carrera del día, fuera larga y costosa o fuera la mínima, él la ponía aparte. Y no lo hacía el primer día, eso lo hacía él.
sino que hasta el día del culto de primicia, todos los días él iba poniendo aparte. El día del culto de primicia, él traía su primicia. Porque es que es asunto de honra, de entendimiento. No creas que todo lo que tú vas a meter en el sobre, Dios te lo va a aceptar. Pero si lo haces con honra, Dios te lo va a recibir. De pronto habrá gente que puede echar cientos de miles de pesos en una primicia, gloria a Dios, pero tal vez Dios no se la acepta. De pronto tu primicia fue, ¿a cómo están los bolis? Yo hace rato que no compro bolis. Tú eres carera, vende eso más barato para que se venda más. Abraham, ¿a cómo están allá los bolis allá en Merli? 300, está muy caro. Y seguro no le echas agua y no. Los de Abraham también son de fruta. De pronto, 500 pesos. El primer boli del día, ya, cálmese. El primer boli, todos los días, 500. Lo que tú vas a traer de pronto son 2,000, 3,000 pesos, que fue tu primicia que tú apartaste. Dios la recibe con más agrado porque tú estás honrándolo. Y tal vez aquel no lo está honrando, está dando una ofrenda. Eso deja que Dios, la ofrenda se recibe por revelación. El diezmo es algo fijo, el 10% de todo lo que Dios me dé. La ofrenda y la primicia es revelación de Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. Ya Carlito me está